había una pregunta pendiente de respuesta y ustedes iban a buscar la respuesta. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Cuál era la pregunta? El tema era el caso de las estafas en los inmuebles, ¿no? Una persona que no es propietaria, pero vende un inmueble ajeno. Bueno, primero lo pone a su nombre, a través de una suplantación, digamos, lo pone a su nombre y luego se lo vende a un tercero que, digamos, que no sabe nada de ninguna situación irregular, y el comprador lo pone a su nombre. Entonces, hace todo lo que tendría que hacerse en situaciones normales para adquirir un inmueble. Y la pregunta era si es que una vez que se descubre que el vendedor en realidad primero había suplantado en una supuesta compra y luego lo había puesto a su nombre, se lo había pasado a alguien más y al final alguien lo compraba en base a la información del registro. La pregunta era si es que el propietario despojado podía recuperar su propiedad o si más bien iba a perder. ¿Recuerdan? Porque estamos viendo el tema del análisis económico del derecho y un poco razonando sobre si las reglas de propiedad en términos económicos estarían o no bien orientadas. No sé si alguno pudo indagar sobre el tema o revisar la lectura. Quien quiera puede intervenir o levante la mano si desea. ¿Alguien? Sí, Joseph, adelante. Sí, profesor. Lo que habíamos llegado con un compañero la semana pasada fue de que debido al problema que tuvo con la usurpación de su título y el fraude que hizo el notario, lo que podía realizar era usar mediante el código penal lo que sería una presentación de la falsificación de los documentos y fraude, tomando en cuenta de que posiblemente el dueño tenga los papeles o los derechos de su casa sin algún cambio o algún registro previo. Eso es si es que, digamos, para recuperarlo del delincuente, pero si lo ha comprado una tercera persona de buena fe, ¿qué pasa con la tercera persona que no sabía nada y ya tiene la casa a su nombre? Claro, la persona a la cual han suplantado, por ejemplo, definitivamente va a hacer una denuncia penal y el suplantador digamos, no va a poder explicar esa operación. Entonces ahí hay una falsificación de documentos seguramente, porque ha tenido que falsificar papeles para aparecer con el nombre de otro. Y luego, al vender el bien a un tercero, está estafando al comprador, porque el comprador no sabe nada, ¿no? Entonces el comprador, al que ahora seguro le están reclamando el bien, el inmueble, ha sido estafado. Pero le van a obligar a pasarle el inmueble al propietario original o el propietario original pierde su inmueble. O sea, ha sido, digamos que se consuma la estafa, ¿no? O es posible que el propietario recupere. Y cuál sería, digamos, el fundamento legal para cualquiera de las dos soluciones, ¿no? ¿Qué piensan? A ver, pónganse en los zapatos del propietario suplantado y en los zapatos del inocente comprador. Dado que el malo de la película es el suplantador que ha falsificado documentos,
seguramente va a sufrir las consecuencias de sus acciones, pero no necesariamente va a devolver el dinero. Entonces, ¿quién se queda con la casa, César? Profesor, yo opino que, por ejemplo, quizás en el Código Civil, no lo he leído, pero quizás en el Código Civil deberían haber, o hay de repente, dos supuestos, ¿no? Por ejemplo, si el comprador, la tercera persona lo hizo de buena fe, como usted menciona, y siguió los pasos que se requieren para adquirir un bien, entonces esa persona sería el dueño, ¿no? Pero si el dueño original, que fue el estafado y no sabía que estaba involucrando su bien en un delito, entonces él tendría que demostrar que la buena fe que tuvo el comprador no siguió los pasos requerimientos y podría reimplantar de repente una denuncia o algo para que le devuelvan el bien, ¿no? Algo así podría ser. O sea, si es que el comprador no es tan inocente como parece, sino que, por ejemplo, sabía que el vendedor había suplantado al propietario original, esa falta de buena fe haría que su derecho se pierda, ¿no? Porque el propietario original podría decir, este señor sabía que aquí se cometió un delito y entonces, ¿por qué vamos a protegerlo a él? Si él, a sabiendas de la comisión del delito, ha comprado un inmueble ajeno, ¿no? Ese es un argumento atendible, porque efectivamente el derecho no tendría por qué amparar a alguien que sabía que se estaba cometiendo un despojo y quiso sacar ventaja, digamos así, ¿no? El problema y en cambio, la otra fórmula que tú planteas es, bueno, pero si no sabía nada y era inocente y ha pagado y recibe el bien, entonces, ¿por qué perjudicar a uno inocente, no? Que sería la otra opción, ¿no? Y aquí lo que pasa es más o menos lo mismo que lo que habíamos visto de sucesivas ventas, en las que puede haber varias operaciones y, digamos, los que han ido adquiriendo como consecuencia de estas operaciones no saben nada, pues no son inocentes, y de pronto aparece alguien y dice, oye, hace 5 años pasó tal cosa, anulen todo de aquí para el futuro, ¿no? Entonces ahí ese es un riesgo para todo el sistema, porque implicaría que nadie puede estar seguro, aunque compre basándose en la información de los registros públicos. Entonces los registros públicos podríamos decir que terminan siendo materia de cuestionamiento y terminan dando información que hay que verificar, porque si la tomas como está, de pronto te quitan tu casa, ¿no? Entonces eso haría ineficiente el funcionamiento del registro, finalmente, ¿no? No serviría para darle seguridad a los compradores. Entonces, bajo ese escenario, es que efectivamente, como dice César, la ley lo que dice es, si alguien compró de buena fe a otra persona que aparecía como propietario en el registro, aunque luego su título se anule o resulta que no era verdadero, se adquirió a una persona que en el registro aparecía como propietaria y adquirió además onerosamente, o sea, pagó, ¿no? Pagó por el bien, porque sería diferente si se lo regalaron, por ejemplo, ¿no? Pero se adquirió a título oneroso, en base a la información del registro, y lo registró su nombre, entonces ya no se lo pueden quitar. Aquí en un platillo de la balanza está el derecho del propietario original, víctima, y el derecho del que, viendo la información del registro, pagó, adquirió, hizo todo lo que haría una persona diligente, confiable y respetuosa de las leyes. Entonces lo puso a su nombre. Entonces, ante esa disyuntiva, a la hora de optar en el sistema legal han preferido al que actuó diligentemente de buena fe, pagó y se fió de la información del registro, porque eso además hace que el registro público funcione, ¿no? Es decir, que no sea, digamos, descartado o dudoso, sino que se asuma que es válida esa información.
Y de esa manera, el que se quedaría con la casa pues es el comprador, ¿no? Pero bajo estos supuestos, que ha sido a título oneroso y además es de buena fe, ¿no? Entonces vean cómo aquí el sistema legal en realidad es un poco oscilante, ¿no? Porque en algunos casos le da la razón al primer comprador y en otros casos le dice al que lo puso a su nombre, ¿no? Y en medio, ¿qué cosa está? El tema de la seguridad jurídica. Porque si no le da la razón al comprador que lo puso a su nombre, y por ejemplo el comprador después pidió un préstamo, hizo una hipoteca, o lo volvió a vender, o construyó sobre el terreno, o hizo cualquier otra cosa después, eso podría verse en peligro por un evento ocurrido años atrás del que nadie tenía conocimiento. Entonces, en vez de generar seguridad, genera incertidumbre, ¿no? Y ahí que el sistema legal nacional haya optado por preferir a quien actuó basándose en la información del registro y puso a su nombre el inmueble, ¿no? Esa es entonces la solución para estos casos, ¿no? Ahora, eso es porque hay un tercero de buena fe que interviene después y pone a su nombre el bien, ¿no? Pero si el falsificador se hubiera quedado con el bien a su nombre o se lo hubiera pasado a otra persona que sabía, esa otra persona no está protegida porque no tiene buena fe. Finalmente lo que te salva, ¿qué es? Es la buena fe, ¿no? Es importante entonces actuar de buena fe y además hay que tener en cuenta que la mala fe hay que demostrarla, ¿no? La buena fe se presume, la mala fe se demuestra. Ese es una especie de refrán jurídico. Bueno, entonces eso era lo que nos había quedado pendiente de la clase pasada, que se quedó ahí en el tintero. Y también había una segunda cosa pendiente, porque ya hemos visto qué pasa si varios compran, ¿no? Si varias personas adquieren un mismo bien, ya hemos visto que se prefiere al que lo puso a su nombre y que si nadie lo inscribió a su nombre en registros públicos, se prefiere al más antiguo y entre los más antiguos se va a preferir a aquel que, digamos, tiene fecha más antigua, tiene un documento de fecha cierta. Entonces nos habíamos quedado aquí. Pero alguien habló también en la clase pasada de la prescripción. Entonces, no sé si alguien ha escuchado este término, sabe a qué se refiere. ¿Qué cosa es la prescripción? ¿Alguien sabe? ¿O han oído mencionar que se usa para estos temas y para otros también, ¿no? Se usa en varios ámbitos. Por ejemplo, hace poco se ha hablado de delitos de lesa humanidad, ¿no? Hay un convenio de imprescriptibilidad y han dicho no, pero rige, pero después de que el Perú ratificó el convenio, de ahí para adelante no rige para lo anterior. Entonces, hay delitos imprescriptibles, pero otros sí prescriben. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? ¿Quién sabe? ¿Quién ha escuchado sobre este tema de la prescripción en el caso de los delitos? Bueno, lo que pasa es que, aunque muchos no quisieran, la ley o el sistema jurídico tiene la tendencia a no dejar las cosas de manera indefinida en una situación en la que no está clara, o la situación legal no está clara, ¿no? Entonces el tiempo aparece como un medio para sanear o para resolver ciertas situaciones. A veces representa la pérdida de un derecho, y esa es la llamada prescripción extintiva, o sea, extingue un cierto derecho, y otra es la adquisitiva. Entonces el paso del tiempo te hace adquirir un derecho. Un ejemplo de prescripción extintiva, por ejemplo, vale la redundancia, es el caso este de los delitos, ¿no? Los delitos normalmente, salvo excepciones como las que hemos hablado de lesa humanidad, tienen plazos de prescripción. O sea, si es que tú cometiste un delito, por ejemplo, ¿no? Alguien cometió un delito
en el año 1995 y ha pasado ya de 1994 hasta ahora, ¿cuántos serían? 30 años, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa hizo? Pues, no sé, entró a robar una casa y nunca lo han condenado, ¿no? Después de 30 años, entonces el sistema legal dice, bueno, si ha pasado tanto tiempo y este delito no ha sido sancionado, entonces ya vamos a dejarlo ahí, ¿no? Si ya pasaron 30 años, no importa. O sea, la ley te establece un plazo de prescripción en función al delito. Mientras más graves son, o está en función al máximo que te pueden dar como pena, como sanción por cometer un delito. Entonces, mientras más grave es el delito, la sanción puede tener un plazo mayor y sobre eso le agregan todavía un porcentaje adicional de años. Entonces termina siendo, a lo largo pues, de décadas, puede ser que ya quedes liberado por algún delito antiguo, ¿no? Esa es la prescripción en temas penales, ¿de acuerdo? Y la prescripción adquisitiva es una prescripción por la cual, otro ejemplo de prescripción extintiva son las deudas. Si tú le debes dinero a alguien y pasan más de 10 años y nunca te ha cobrado, no es que te ha estado buscando y no te ha podido cobrar, ¿no? Sino que nunca te ha cobrado porque se ha desinteresado, luego de 10 años esa obligación desaparece. Ya no desaparece el derecho porque finalmente si tú quieres pagar la deuda, puedes hacerlo, ¿no? O sea, no es que dejas de deber, lo que pasa es que ya no te pueden cobrar, ¿ya? O sea, te siguen debiendo y podrías recibir la plata si vienen a pagarte, pero ya no hay forma de que tú le reclames el pago por el tiempo transcurrido. Esa es prescripción extintiva, se extingue el derecho a cobrar entonces. Y en el caso de la prescripción adquisitiva, de lo que se trata es de que si pasa el tiempo, alguien adquiere la propiedad de un bien por poseerlo. Y aquí la idea tiene que ver con el saneamiento, ¿no? Por ejemplo, hay personas que por distintas razones han migrado a su país y han dejado sus propiedades. Hay gente, por ejemplo, del Perú, que en los años 80, 80 y 90 se fueron al extranjero a vivir y de repente han ido a vivir y tenían algún terreno aquí en alguna parte del país y lo han dejado y se han olvidado. De repente para ellos no era muy importante o ya tienen otros bienes y no les interesa. Entonces han dejado abandonada su propiedad. Pero como esa propiedad está abandonada y está a nombre de la persona que se fue de viaje, entonces lo que ocurre es que en principio nadie podría usarla, ¿no? Porque es ajena. Y entonces, y siempre va a ser así, porque si el propietario se desentiende del bien, nunca va a vendértelo ni te lo va a transferir de ninguna manera, ¿no? Otra cosa que ocurre es cuando hay herencias, ¿no? Entonces hay varios herederos, no se ponen de acuerdo, se murió el abuelito, el tío abuelo, el pariente lejano, y a ti te toca pues un 8% del total, y entonces no te interesa porque es muy poquito, porque está muy lejos, y está ahí, alguien se quedó a vivir ahí, ¿no? Y los supuestos herederos no se ponen de acuerdo y de repente ni les interesa, ¿no? Le interesaba a la primera generación, pero ya después la segunda, ya dicen nunca han ido, no conocen el sitio, ya. Es la cosa que esto era de los tíos, de los abuelos, es algo lejano, y se desentienden. Y en ese caso es más difícil todavía transferirlo, porque si hay varios propietarios y algunos no quieren o no les interesa o no están dispuestos a firmar los documentos, puede ser que los otros quieran vender y nadie les quiera comprar, ¿no? Porque el comprador puede decir, oye, estos son propietarios pero solo del 60%, el otro 40% son otras personas que me podrían reclamar. Entonces, en ese escenario, puede ser que sea difícil venderlo. Entonces, el problema ahí es que las propiedades se quedan abandonadas y tampoco nadie construye en ellas, no las utilizan, no las explotan, y entonces
desde el punto de vista de la sociedad en general, tampoco es positivo que un inmueble esté así sin ser explotado. De manera que la prescripción adquisitiva tiene como propósito que si alguien está ocupando o tiene poseyendo un bien ajeno y el propietario no lo reclama, entonces puedes adquirir la propiedad por el solo hecho de estarlo ocupando, a sabiendas de que es ajeno, ¿no? Y hay un procedimiento para hacer que ese bien ajeno lo pongan a tu nombre sin haberlo comprado y sin pagar nada, simplemente porque hace mucho tiempo que lo tienes, ¿no? Y nadie te ha reclamado nada y ningún propietario viene y pretende que lo devuelvas. Disculpe, profesor, ¿cuántos años tendría que pasar para llegar a eso? Ah, ahí está, pues, ahí está en la lectura que no han leído. Por eso quiere la lectura. Ahí dice, bien, la propiedad en los años son estos. Son los inmuebles son 10 años. ¿Ya? Entonces 10 años, pero, ojo, la posesión tiene que tener ciertas condiciones, ¿eh? Es continua, o sea, sin interrupciones, pacífica, o sea, sin que te quieran sacar, y pública, o sea, que todo el mundo te reconozca o crea que tú eres el propietario durante 10 años. En otras palabras, si, por ejemplo, en el curso de los 10 años, en algún momento el propietario te quiso desalojar, o te envió una carta notarial diciendo devuélveme la propiedad, ya tus 10 años ya se fueron al tacho, ¿no? Porque ya te reclamó antes de los 10 años. Y tendrás que, si después se olvida del asunto, tendrás que empezar a contar de nuevo, desde que te reclamó, ¿no? Bien, porque la prescripción implica que el propietario se ha desentendido de su bien. No que quiere y no puede, sino que no le interesa. Esa es la idea, ¿no? Desde esa lógica tampoco se va a dar, por ejemplo, para un inquilino. Entonces, si una persona alquila un inmueble y está pues 10 años, 15 años, 20 años viviendo ahí, 30, 40 años, pero alquilado, entonces nunca va a prescribir. ¿Por qué? Porque el propietario tiene un contrato y le está cobrando la renta. Entonces el propietario nunca se ha desentendido de la propiedad. Y el inquilino está poseyendo, pero como inquilino, no como propietario. Bien, entonces las condiciones se dan sobre todo cuando se trata de inmuebles abandonados, cuando alguien ha ocupado un bien y nadie le reclama, ¿no? Hay gente que va a comprar tierras y se ha olvidado, y, en fin, y otros llegan y las ocupan, ¿no? A veces incluso el mismo propietario usa este mecanismo porque no puede ponerlo a su nombre de manera formal. Por ejemplo, compra la casa, pero el vendedor no la tiene a su nombre tampoco, porque está en nombre de su abuelito, ¿no? Que ya se murió hace 40 años. Entonces no tiene cómo ponerla a su nombre. Pero nadie se le está reclamando, y efectivamente se la ha comprado al heredero, pero tiene ahí su contrato, pero no tiene cómo hacer para ponerlo a su nombre. Entonces a veces lo que hacen es, bueno, no tiene cómo ponerlo a su nombre en los papeles, pero está viviendo ahí hace 30 años, entonces que haga una prescripción, pues, ¿no? Nadie le va a reclamar nada y lo adquiere así. Entonces a veces se usa también para sanear problemas cuando a nivel de documentos faltan, se recurre a este mecanismo, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista del análisis económico, esto también te plantea un problemilla, ¿no? El problema es que si tú vas a comprar, no te basta con revisar los títulos del vendedor, porque de repente revisas los títulos del vendedor, todo está en orden, los papeles están a su nombre, haces el contrato, todo bien, y luego cuando vas a ocupar, encuentras con que hay alguien viviendo ahí hace 20 años. Y ese alguien te dice, no, esto es mío. Entonces, el factor posesión es importante, ¿no? El factor posesión es importante. Y hay que, digamos, ver que está vacío antes de comprar y tomar posesión de inmediato. O sea, ir, no sé, pues si es una casa, cambiar la chapa, ¿no? Si es un terreno, de alguna manera de marcarlo, hacerle un cerco, lo que sea.
para tomar posesión del bien, y que no aparezca el día que yo vaya otra persona que se ha instalado ahí. Y ahí entras en una discusión, ¿no? Entonces, este mecanismo es útil para eso, pero también plantea un problema más para la transferencia de propiedad, porque resulta que tienes que estar seguro de que no hay nadie que esté ocupando ese espacio. Bueno, esto es 10 años, pero si es que hay buena fe, entonces es menos tiempo, son 5. Cuando median justo título y buena fe. Por ejemplo, justo título sería que tú lo hayas comprado a quien creías que era el propietario, ¿no? Entonces tienes buena fe, has pagado todo y resulta que luego al vendedor le anularon su propiedad y te reclaman, entonces aquí la prescripción es más corta, 5 años. Y en el caso de bienes muebles, la prescripción es más corta todavía, son 4 años si no hay buena fe y 2 años si hay buena fe. Entonces es otra manera de adquirir la propiedad, ¿no? Bueno, pero también, como les digo, desde el punto de vista del análisis económico, la pregunta es si estos procedimientos que hemos visto facilitan o no, o si puede haber una regulación mejor en términos económicos, ¿no? El análisis económico va a analizar otros aspectos. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo les estaba hablando, hemos estado hablando un poco más de lo jurídico, ¿no? ¿Quién tiene derecho? ¿A quién hay que proteger más? ¿No? Aunque desde el punto de vista económico también puede tener sentido pensar en que es importante que el registro funcione, ¿no? Porque el registro público digamos, es un elemento de información para el mercado también. Entonces es importante que sea validado y reconocido. Bueno, eso es lo que nos faltaba sobre este punto. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos hoy día a concluir el tema del análisis económico del derecho, pero tratando otro tema, que es el tema de los contratos. Entonces, les voy a pedir un momentito para poder proyectar la diapositiva. ¿Ya la pueden ver? Sí, profe. Sí, profesor, se puede ver. Ahí, un poquito más grande tal vez. Ya. Bueno, entonces ahora yo les había dicho que vamos a hablar de propiedad y luego de contratos, porque los contratos también son importantes para el sistema legal y son importantes para la economía. De hecho, cuando nosotros realizamos cualquier tipo de transacción en el mercado, estamos haciendo un contrato. Entonces, si la propiedad permite saber quién tiene los derechos sobre un determinado bien, la transferencia del bien se hace a través de un contrato. Entonces, si hemos estado hablando de comprar un terreno, de vender un terreno, etcétera, de comprar un departamento, una casa, o la adquisición de la propiedad del mueble, etcétera, las ventas, todas son contratos, ¿no? Entonces, el contrato, además, finalmente te permite disponer o hacer lo que acuerdes con aquello que es un derecho tuyo, ¿no? O inclusive, no hablemos de bienes, sino hablemos de acordar algo que tú puedes hacer, por ejemplo, prestar un servicio, ¿no? Ustedes que están camino a ser economistas, cuando ejerzan su profesión, posiblemente se van a ver en situaciones en las que alguien les va a requerir sus servicios profesionales. Entonces, en ese caso, ustedes van a hacer un contrato, ¿no? Sea porque los llaman para trabajar en algún sitio, o sea porque les piden que hagan un trabajo específico sin relación laboral. Entonces, eso se llama una locación de servicios y ustedes podrían hacer pues estudios económicos de diverso tipo, análisis de marketing, no sé,
cualquier tipo de estudio que les puedan requerir. Pueden formar una empresa consultora y prestar servicios de análisis económico, de capacitación, de todo tipo. Pero cada vez que presten un servicio, van a estar haciendo un contrato, ¿no? Porque el que se los pide les va a pagar por eso. Entonces, lo que hay ahí es un acuerdo en el cual ustedes se comprometen a hacer algo y la otra parte se compromete a pagarles. Ese es el contrato. Entonces, el contrato tiene el compromiso de las partes involucradas en hacer determinadas prestaciones para la otra persona. Entonces, otra persona natural o jurídica, ¿no? Podría ser perfectamente una sociedad anónima, o no sé, la universidad, una entidad pública o privada. El asunto es que hay un acuerdo y a través de ese acuerdo hay un compromiso de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, explicamos un poco más esta definición que está en el Código Civil. Dice que es un acuerdo de dos más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces, el primer elemento aquí es que es un acuerdo, pero no es un acuerdo de cualquier tipo, sino que tiene que ver con relaciones jurídicas. Entonces yo puedo acordar con una persona, mañana domingo vamos y jugamos fulbito en la mañana, ¿no? Todos los que estamos aquí nos ponemos de acuerdo para ir mañana al día de campo a disfrutar del día de campo, ya. Pero ahí no hay ningún contrato, porque, digamos, cualquiera si quiere va, si quieres no va, si ya ves cómo llegas, ¿no? De repente, sin embargo, alguien dice, bueno, necesitamos un vehículo que nos lleve a todos y nos traiga de vuelta, ¿no? Un full day, que nos recoja en la mañanita a las 7 o a las 8 y nos regrese a las 6 de la tarde, de donde sea que vamos a hacer nuestro paseo. O visita educativa, como se le llama. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo digo, muy bien, voy a conseguir un transporte y voy a buscar una camioneta cúster o un bus o lo que sea, ahí ya estamos pasando a otro tipo de relación, porque al que me preste el servicio de transporte le voy a tener que pagar. Entonces, ahí ya hay un contrato con esa persona. ¿Bien? Esa persona no es que si quiere va o si no quiere no va, ya tiene la obligación de ir. Y yo tengo la obligación de pagarle, ¿no? Pero además tiene la obligación de ir, llevarme a tal sitio y esperar todo el día y luego regresarme. Esa es su obligación. Y a cambio de eso yo le voy a pagar. Entonces, si no hace eso, no le voy a pagar. No, digamos, el contrato no se está cumpliendo. Entonces ahí ya pasamos de lo que era voluntario al paseo a lo que es obligatorio pagar el transporte, ¿no? Entonces, además, seguramente cuando nos vayamos en el paseo vamos a tener hambre y sed durante el día. Entonces, alguno de ustedes para ir llenará pues su mochila y meterá en su mochila agua o alguna bebida y algo de comer. Entonces va a comprar en algún sitio. Ese es un contrato. Va a comprar en la bodega de la vuelta de su casa, va a comprar en el supermercado, va a comprar en el kiosco, va a comprar en algún lado algo para comer y beber. Ese es un contrato. ¿Bien? Y así entonces, todos los días nosotros hacemos contratos todo el tiempo. Cuando tomamos el micro, cuando tomamos el taxi, cuando tomamos la combi, cuando compramos comida, cuando compramos cosas para nuestros trabajos universitarios, o contratamos algún servicio, cuando contratamos el servicio de internet para tener en la casa, el servicio para tener en el teléfono, cuando compramos el teléfono, cuando contratamos cualquier cosa a través del internet, porque ahí puedo también comprar y hacer operaciones bancarias o de cualquier tipo por internet. Estoy también ahí contratando, todo el día me la paso contratando. Entonces ustedes, hoy día es sábado, esta semana seguramente han hecho varios contratos. Y en su casa, las personas que viven con ustedes habrán hecho otro tanto, cada una, un montón de contratos, ¿no? Que son acuerdos, pero
que establecen obligaciones y derechos. Ahora, entonces no es cualquier acuerdo, sino es un acuerdo dirigido a crear este tipo de relaciones. Y se pueden dar cuenta fácilmente porque si es que no se cumple el contrato, usted tiene derecho de reclamar, ¿no? Reclamar. Oye, cumple. Bien, ahora, los contratos, en principio, como regla general, no tienen ningún tipo de formalidad. Por eso yo les digo, cuando toman el micro o la combi, están haciendo un contrato. Es decir, la ley no exige que haya algún tipo de formalidad para tomar el micro, ¿no? No les dice tienen que firmar documentos o algo así. Simplemente, ni siquiera tienes que hablar con el microbusero. Le tiras tu mano y el micro se para, ¿no? Subes, el cobrador no te saluda y tú tampoco. Pasa por tu sitio, si es que el chofer no es cobrador a la vez, pasa por tu sitio y te hace con la manito la señal de dame la plata y tú sacas y le das su plata y ya está, no hablaron nunca, ¿no? Y luego cuando vas a llegar a la universidad, seguramente te acercas y le dices o aprietas el botoncito si tiene la luz o si no le dices bajo, o de repente como bajan todos no dices nada y también te bajas y resulta que no hablaste ni una vez en todo el viaje, pero has hecho un contrato. Ahora, ese contrato que has hecho es un contrato con, digamos, términos que no has acordado explícitamente, pero que están implícitamente sí acordados. Por ejemplo, cuando ustedes se suben al micro, a la combi, donde sea, para venir para la universidad, ustedes saben que hay una ruta preestablecida, ¿no es cierto? Y si es que el transporte se desvía de la ruta, ustedes van a reclamar. Le van a decir, oye, regresa a la ruta. Si se para a echar gasolina, le van a reclamar. O sea, hay ciertas reglas preestablecidas que ustedes pueden exigir. Igual el transportista le va a decir que paguen, hay una tarifa establecida. Entonces les va a exigir, ustedes sacarán su carnet para pagar el medio pasaje y también entonces hay una regla establecida de que los que tienen carnet pagan menos, ¿no? Entonces hay una serie de reglas en ese contrato, solo que nadie se ha puesto a acordarlo con el microbusero ni con el cobrador. Está ya todo más o menos preestablecido. Bien. Entonces, además estos contratos se hacen pues de distintas maneras, ¿no? En el caso del transporte público hay contacto humano, ¿no es cierto? Ahí está el cobrador, está el chofer, ¿no? Hay gente. Pero yo puedo hacer contratos por internet y no me comunico, no hablo con nadie, ¿no? Entonces aprieto, ¿no? La app, marco lo que quiero y me lo traen a mi casa. ¿Ya? O de repente hago una transacción bancaria, ¿no? O envío un correo, ¿no? Quiero tal cosa y me contestan ya, pagan tal sitio, y yo le envío, ya hice la transferencia y ya. De repente no hablo con nadie. O actúo o interactúo con las máquinas, ¿no? Me voy a una máquina de café, pongo mi monedita y me sirve el café. Yo no he hablado con nadie. He pagado y me han dado el café. Todos esos son contratos. Bien. Y cuando dice aquí acuerdo, alguien me dirá, pero acá dice acuerdo, y ¿cuándo acordaste con la máquina? ¿No? La máquina de café no habla, ¿no es cierto? Claro, pero cuando la han puesto ahí, ya de manera implícita, el dueño de la máquina, el que te vende el café, ¿no? Ya expresó ahí que quiere vender café, y ha puesto que vende café y cuánto cuesta. O sea, ya está enviando un mensaje, cómprame café, ¿no? Ahí está ya la voluntad expresada a la hora de actuar poniendo la máquina ahí. Y tú no te vas a hablar con la máquina, no le dices, oye, sirve café a la máquina. Tu voluntad no la expresas hablando tampoco. Tu voluntad la expresas metiendo tu moneda en la ranura y apretando los numeritos o el botoncito del tipo de café que quieres. Y la máquina funciona y te da tu vuelto y te da tu café. Y si no te da tu vuelto ni tu café y se queda con tu plata, o te da menos, o te da una moneda falsa, o el café se derrama y porque cayó mal la taza y el vasito y te quedaste sin nada, entonces ahí hay un número donde puedes llamar a reclamar
y ahí te atenderá seguramente una persona de carne y hueso que tomará tu reclamo y verá cómo la atiende, ¿no? Pero entonces estamos viendo ahí que, ¿cómo sabemos que hubo un contrato? Porque ambas partes hicieron algo, el dinero pasó de un lado para el otro y el café también, de vuelta, ¿no? O sea, ha habido una transacción económica, ¿no? Y ha circulado el bien, ha circulado el dinero, y si no pasó nada y todo estuvo bien, yo estaré pues tomando mi café tranquilo, y alguien vendrá en algún momento a recoger la plata de todos los que compran en la máquina. Eso es, así funciona, ¿no? Entonces, y la empresa, la dueña de estas máquinas de café, pues tiene ahí su control y gana su dinero y paga sueldos y paga impuestos y hace todas sus cosas. Pero no habla con la gente que toma café. Una máquina nomás hay. Pero estás contratando, ¿no? Entonces, hay que sacar de nuestra cabeza la idea de que un contrato implica escribir algo, por ejemplo, ¿no? O tener un comprobante de pago. Tampoco tenemos comprobante de pago cuando usamos la máquina de café, ni cuando tomamos el micro, ni cuando tomamos el taxi. Y sin embargo, hemos pagado por el servicio o hemos comprado algo, ¿no? De manera que tengamos o no el comprobante de pago, no cambia nada. Igual hubo contrato. Entonces, el punto aquí es, desde el punto de vista económico, pensar si es que la regulación o la legislación sobre los contratos es funcional, es útil, ¿no? Entonces, primer dato, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Esta primera información que les he dado de que no es necesario que sea escrito, ni hay tampoco, digamos, necesidad de reunirse con alguien físico para hacer un contrato. ¿Qué piensan? ¿Eso es, en términos económicos, está bien o es un problema? ¿O hay algo que cambiar? ¿Por qué está así la legislación? ¿Sería normal o habría que mejorar algo? ¿Qué opinan? ¿Por qué será así? ¿Siempre ha sido así? No, no siempre ha sido así. Para empezar, porque antes no había computadoras. Entonces, todo el comercio electrónico que ahora existe, antes no existía. O no había, no solamente no había internet, sino antes no había computadoras tampoco. Entonces, hacer contratos antes podía ser un poco más complicado. Hoy día ustedes abren una cuenta bancaria por su teléfono. Antiguamente había que ir a la agencia del banco, sentarte a esperar un rato, luego te atendía una persona, sacaba su formulario y empezaba a llenar con lapicero, ¿no? O con máquina de escribir, con mecánicas y tal. Ya, todo eso ya desapareció, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Antes entonces había que, para abrir una cuenta bancaria, había que ir a hacer cola, sentarse y hablar con la persona. Todavía se hace a veces, ¿no? O sea, hay operaciones en plataforma en los bancos en los que haces, pero hay muchas cosas que ahora las haces simplemente a través de tu aplicativo o con la computadora. Entonces ha cambiado mucho esta idea del contrato y la facilidad también de hacerla por internet y de hacer operaciones internacionales ha hecho necesario simplificar, ¿no? Ahora, la simplificación tiene su lado negativo también, ¿no? ¿Cuál es el lado negativo? Que pues puede ser simple, pero también puede, en la medida que es simple, tener tener algunas dificultades para demostrar. A ver, aquí Valerie nos hace un comentario. Dice, debería actualizarse por el avance tecnológico. Incluso los contratos verbales hoy en día son peligrosos por la inteligencia artificial con la suplantación de identidades. Sí, pues, efectivamente. O sea, la legislación siempre va a la saga de la realidad. Ya apareció la inteligencia artificial.
y eso puede entrañar riesgos, ¿no? Entonces, el sistema legal, ¿qué hace? ¿Qué hacen en otros países? ¿Saben qué hacer? Todavía están preocupándose sobre qué hacer, ¿no? Por ejemplo, los europeos están empezando a evaluar y a establecer reglas, pero las empresas europeas dicen que eso los está poniendo la saga del desarrollo tecnológico porque en Estados Unidos todo es más libre. Entonces, las empresas europeas pueden decir, yo necesito más libertades, pero por otro lado, digamos, en la Unión Europea pueden decir, sí, pero eso es más inseguro, porque efectivamente hay estafas, hay suplantación de identidades, los consumidores están más expuestos. Entonces yo tengo por un lado seguridad, pongo más reglas, más requisitos, y por otro lado tengo facilidad para hacer negocios, menos reglas, ¿no? Entonces es un balance que hay que ver. Justamente este es el tema económico también, ¿no? Este el tema económico desde el punto de vista de que, desde el punto de vista económico, ¿qué opciones legales serían más razonables? Y la suplantación pues es un problema, ¿no? Porque efectivamente en la medida que todo sea informatizado va a ser tal vez la detección más compleja, ¿no? Pero hay algunas cosas que van a seguir siendo manuales seguramente cuando son operaciones digamos no bancarias, pero sí negocios que hay que firmar papeles, ahí sí van a seguir siendo notarios y qué sé yo, ¿no? Efectivamente el derecho va a tener que ir adaptándose, ¿no? Pero también va a tener que escoger en qué casos necesito y en qué casos no necesito. Esa es una de las preguntas importantes que hay que hacerse, porque por un lado está regular y por el otro lado está si regulas mucho, en qué medida eso es un problema para el funcionamiento de las actividades económicas, ¿no? Entonces, bien, esa pregunta efectivamente nos pone sobre la mesa uno de los problemas de la regulación sobre contratos, ¿no? Lo que se ha analizado desde el punto de vista del análisis económico, entre otras cosas, es qué se esperaría de una legislación sobre contratos, para qué sirve, ¿no? En qué medida es útil o en qué medida mejora el funcionamiento de las transacciones. Entonces se plantea que una de las cosas que se debe lograr a través del derecho a los contratos es reducir las ventajas del incumplimiento. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si tú incumples y no pasa nada, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué incentivo tienes para cumplir? Si cuando incumples no pasa nada. Entonces, si incumplir un contrato no cuesta, es muy probable que mucha gente incumpla los contratos. Y como los afectados por el incumplimiento no van a querer perder, entonces lo que va a hacer es o que dejen de contratar porque van a perder, o que tomen mecanismos de seguridad que hagan más caro el negocio. Por ejemplo, si la gente no paga las deudas, podría ser que los prestamistas digan, y no tienes cómo cobrarles, entonces los prestamistas digan, bueno, entonces ahora voy a pedir tasas de interés más altas, o voy a pedir garantías, en cuyo caso para el que pide el crédito va a ser más costoso conseguir dinero, ¿no? Entonces, lo ideal sería pues que todo el mundo cumpla aquello a lo que se ha comprometido, ¿no? Ese es el escenario ideal. Pero el sistema legal debe de alguna manera sancionar al que no cumple, porque si no sanciona, eso va a generar un incentivo para no cumplir. Y ahí también viene el tema pues de las operaciones por montos pequeños o de bagatela, como se menciona, porque a veces reclamar por algo de poca monta es más caro que asumir la pérdida, ¿no? Eso pasa cada rato, ¿no? Hace unos meses estaba manejando y me había detenido en una luz, iba a entrar a la vía expresa,
y el carro que venía, estaba parado, el carro que venía atrás mío, que aparentemente decidió no entrar a la vía expresa porque iba a entrar, se abrió para irse ya por arriba, ¿no? Y al hacer eso me rozó el parachoques, entonces yo estaba tranquilo y me dio un pequeño remesón, ¿no? Y cuando yo volteé a ver, pasó y me hizo una seña con las manos, ¿no? Como diciendo disculpa, y se fue. Con lo cual el parachoques de mi auto tiene un pequeño raspón, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera podido hacer ahí? Estaba yendo a una reunión del trabajo. Tenía que haberme salido, porque además estaba para bajar a la vía expresa para dar un semáforo, ¿no? Tenía que haberme salido y ponerme a perseguir a este señor, ¿no? Y luego pedirle que me dé algo para arreglar mi parachoque. Pero si no quería, ¿qué tenía que hacer? Bien, ya poner una denuncia, pasar el dosaje etílico y después, ¿cómo le cobro? Ya, digamos que todos pagamos el dosaje etílico, todos vamos a la comisaría, ponemos toda la mañana y luego de eso igual no me quiere pagar. ¿Qué tengo que hacer? Tendría eventualmente que cobrarle por una vía legal, lo cual me va a costar más todavía y me va a demorar más todavía. Si el otro simplemente no quiere, ¿no? Entonces, siendo algo de poca monta, ¿no? Al final, ha sido un rozón, tampoco es que me ha abollado el auto, ¿no? Pero ahí está el parachoque, tiene su mancha ahí negra que le hizo al pasar. Puede resultarme, del punto de vista del tiempo que voy a perder y lo que voy a gastar, antieconómico frente a dejar la cosa así como está, ¿no? ¿Bien? Eso podría ser, ¿no? Entonces, este señor, que seguramente tampoco quería chocar, si seguramente su carro también tiene por ahí algo, ¿no? Este señor habrá ya, pues, bueno, descuidado, apurado, qué sé yo, ya causó un pequeño perjuicio y se fue. Pero haciendo una cosa de poca monta, es antieconómico irte a reclamar al sistema legal. Porque además no sabes cuándo va a acabar ni cuánto te va a costar el reclamo, que definitivamente te va a costar más que el arreglo, ¿no? Entonces ahí viene este dicho que dice, ese dicho que en realidad es un problema, porque no evidencia una buena solución, que dice más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? O sea, es más barato que arregles aunque pierdas a que ganes, porque ganar te puede demorar y te va a costar más. Y luego, incluso habiendo ganado, no necesariamente vas a cobrar. Entonces, mejor arregla, aunque sea perdiendo algo. Y esa es la lógica económica que guía las transacciones en muchas circunstancias. O sea, cuando tú tienes una diferencia, por ejemplo, entre empresas que tienen un negocio y están en desacuerdo, tienen algún problema, a veces las empresas dicen, ya no importa, no voy a reclamar. ¿Por qué? Porque es mi cliente. Entonces, si le reclamo, mi cliente está obrando mal, pero ya lo voy a dejar, dice, ¿no? Ya no importa. Porque si no lo pierdo y al final, además de que me va a dejar mal en el mercado, hablar mal de mí, voy a tener un impacto mayor del que me produciría perder nomás. ¿Bien? Entonces, ya, dice, ya no importa, llegamos a un arreglo, ya que reconozcan algo de lo que deben y ya nos olvidamos del resto. Me sale más a cuenta que perseguirlo. Entonces el problema es que si estas cosas dejan de ser pequeños montos, y son muchas, o sea, ocurren muy frecuentemente, o son montos importantes, ya hay un desincentivo para cumplir los compromisos, ¿no? Si no hay consecuencias, no van a cumplir. Y si el sistema legal es engorroso, los juicios demoran mucho, los reclamos son costosos, entonces simplemente es un incentivo para incumplir, ¿no? Entonces una de las funciones debería ser que lograr el cumplimiento no sea muy costoso, ¿no? O sea, el sistema legal debería apuntar
a que exigir el cumplimiento de un contrato no sea muy costoso. Luego, otro punto es asignar el riesgo a quien puede afrontarlo a menor costo. O sea, que asumir el riesgo no termine siendo un costo para la operación, sino que, o que en todo caso, minimizarlo, que es, creo, lo que comentábamos en una clase anterior, cuando estábamos hablando de esto de que tú compras, yo les ponía el ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de en qué momento se transfiere la propiedad, ¿no? Y yo le decía, si alguien compró un artefacto y te quedan a entregártelo al día siguiente, pero esa noche, para tu mala suerte, hay un incendio, hay un robo, y lo que te iban a entregar se perdió. Yo les decía, ¿quién perdió? ¿El comprador o el vendedor? ¿El comprador que ya pagó o el vendedor que todavía no entrega el bien? ¿Y cuál era la respuesta? A ver, alguien que escribe en el chat. ¿Cuál era la respuesta? ¿Quién pierde o quién asume la pérdida si es que el bien ya adquirido en base a un contrato aún no ha sido entregado y se pierde? Se pierde en el sentido de que se destruye. ¿Quién asume la pérdida? ¿El comprador o el vendedor? ¿El comprador que ya pagó y ya contrató o el vendedor que aún no entrega? Valerie. Sería de acuerdo al Código Civil, sería el vendedor, porque aún no ha sido entregado, no se ha consumado el cambio de propiedad. Correcto, efectivamente, Valerie. No se ha transferido aún la propiedad, ¿no? Entonces, esa regla de que no se transfirió aún la propiedad, lo que está haciendo también es asumirle, asignarle el riesgo de la pérdida a quien tiene la cosa. O sea, quien tiene el artefacto, asume el riesgo de la pérdida. ¿Por qué él y no el comprador? Porque el vendedor tiene el bien y entonces él puede ponerle seguridad al bien a un menor costo que quien no lo tiene, ¿no? Porque si tú has comprado pero no te lo han dado, ¿cómo lo cuidas? En cambio, el vendedor sí lo tiene. Entonces la ley dice, te queda, el bien todavía es tuyo hasta que lo entregues, y entonces tú asumes el riesgo de que le pase algo hasta que lo entregues. Entonces ahí la legislación lo que está haciendo es atribuirle el riesgo a quien puede afrontarlo a un costo menor, ¿no? Y de esa manera abarata también la operación, ¿no? Esa es digamos, una forma de ver este tema de la asignación de riesgos en función a costos, ¿no? Y luego, un tercer factor que también hemos comentado ya hace un momentito, hoy mismo, que es reducir el coste de transacción mediante reglas estándar a ser usadas sin preverlas en cada contrato. Entonces, ¿a qué me refiero? Ustedes toman el micro, volviendo al ejemplo, ¿no? Levantan la mano, se para el micro, lo llevan a la universidad, se bajan, ya. Pagan y todo, no hablaron con nadie. Entonces no han acordado nada en detalle. ¿Significa eso que porque no han acordado, el microbusero puede tomar la ruta que quiera para echar gasolina o bajar a tomar un café? ¿Puede hacer eso o no? ¿Qué dirían ustedes si el transportista se detuviera y dijera, voy a almorzar, ahorita regreso? Un ratito nomás, como rápido, y lo deje esperando. ¿Qué cosa le dirían? En la práctica sí se da, profesor, ¿ya se bajan a almorzar? No me diga. De repente, bueno, en la práctica no debería, ya. Está bien, puede ser que ocurra. Pero, ¿ustedes pueden reclamar o no? Digamos que se bajan, cambian de ruta, claro. Pero, ¿pueden reclamar o no? O sea, es decir, mejor dicho, cuando ustedes subieron ya no acordaron la ruta, ¿cierto? Ustedes asumían que iba a ser cierta ruta, pero como dicen, después cambian la ruta. ¿Ya? Entonces, no está cumpliendo el contrato, pero el contrato no es algo que han acordado, es algo que está preestablecido, ¿no? Pueden cambiar, dice Joseph, César dice sí, con el boleto que nos dan, ya. Entonces, al final, el tema es que, o sea, lo que voy es que ustedes no están acordando eso, y sin embargo,
saben que no debería ser así, porque dicen, no debe ser, pero ocurre, ¿no? Ya. La legislación entonces les da el derecho a reclamar aunque no hayan acordado nada. Ese es el punto, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si ustedes tienen que acordar al subir? O sea, pongamos en el escenario que no hay ninguna cuestión preestablecida. ¿Qué tendrían que hacer cada vez que suban a tomar el micro? Tendría que acordar la ruta, por ejemplo. Tendría que acordar cuánto cuesta el pasaje. Y el transportista tenía que hacer eso uno por uno con todos los que suben. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Sería más complicado, ¿no? Ahí habría que, digamos, no circularían, las frecuencias de circulación seguramente bajaría, ¿no? De repente sería un poco más caro los pasajes, ¿no? Entonces, el sistema legal lo que prevé es, mira, tú acuerda lo que necesites acordar y lo que no acuerdes, hay alguna solución en la ley. Entonces, por ejemplo, te contrataron para que prestes un servicio, ya cumpliste y no te pagan. Y te dicen, ya, espérate, ahora fin de mes. Ya, entonces ya hoy es 28, ya el lunes es 30. Llega fin de mes, te dicen, espera al fin de semana siguiente. Ya, llega el fin de semana siguiente, espera una quincena. Ya, y te tienen así 2 meses. Y luego de 2 meses y de estar llamando, insistiendo, qué sé yo, te pagan lo que debieron pagarte 2 meses atrás. ¿Tienes derecho a reclamar intereses por el retraso? No estoy diciendo que los cobres porque de repente te cuesta caro cobrarlos, pero la pregunta es si podrías reclamar intereses o no. No has acordado nada. Ya han tenido 2 meses esperando y además has estado gastando porque has tenido que llamar, ir. De repente le enviaste una carta notarial al deudor, oye, págame, tenemos un contrato, ya cumplí. Has estado ahí llamando. ¿Tendrías derecho a que te pague algo más de lo que te debía o no? Porque no has acordado nada. Quizá alguna compensación, claro. Y la compensación, cuando te deben dinero, la compensación por daños y perjuicios tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Cuando alguien se retrasa en pagar dinero, ¿cómo te compensa por el retraso? Pagándote intereses moratorios, ¿no es cierto? Que paga intereses. Entonces, pero tú no has pactado nada. Entonces, si tú le reclamas y le dices, págame intereses, te puede decir, pero nunca hemos acordado intereses. Ya me he retrasado, pero no acordamos que tenía que pagarte intereses por demorarme. Efectivamente, no has acordado nada, pero no necesitas, porque la ley dice que si te deben dinero y no te pagan a tiempo, se deben intereses, automáticamente. Está en la ley. Bueno, vas con esa noticia y le dices al que sea moral parte, oye, tienes que pagarme intereses porque la ley dice que aunque no hayamos acordado. Y te va a decir, bueno, pero ¿qué interés te voy a pagar si no hemos acordado ninguna tasa de interés? Entonces tú te vas cabizbajo y dices, no acordé tasa de interés. ¿Qué interés le tendría que cobrar si no ha acordado nada? Si no acuerdas nada, ¿qué interés cobras? Intereses legales, ¿no? Así se llaman, intereses legales. Pero ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿Quién dice cuáles son los intereses legales? Los dice el Banco Central de Reserva. Entonces, a ti ni se te ocurrió pensar en los intereses porque pensaste que te iban a pagar a tiempo, pero se demoraron y la ley dice que por demorarse en pagar tienen que pagar intereses. Además te dice que la tasa de interés, si no la has acordado, es el interés legal. Y además te dice que el interés legal lo fija el Banco Central.
Entonces todo eso que no acordaste lo puedes exigir porque la ley lo considera, ya está ahí. Entonces este último punto se refiere a que el costo de transacción de negociar y acordar el contrato se reduce estableciendo reglas estándar que se aplican sin ser previstas en los contratos. O sea, se aplican por defecto. Si no acuerdas nada, ahí está tu regla. No se me ocurrió, no te preocupes, hay una regla para eso. El sistema legal tiene que darte una solución, mejor dicho. Ahora, si quieres acordar otra cosa, lo puedes hacer, ¿no? Pero ahí ya tendrías pues que digamos, negociar con la otra parte algo, ¿no? Entonces, el objetivo del sistema legal es finalmente, o esas son las modalidades para reducirte los costos en la contratación y de esa manera tratar de que sea más eficiente el sistema contractual, ¿no? Como acá se indica, un contrato es eficiente cuando, como consecuencia de él, los bienes y o servicios involucrados quedan asignados a usos más valiosos. Porque si por los costos un contrato no se lleva a cabo o termina asignándose a un uso menos valioso, ahí en realidad hay una pérdida de eficiencia, ¿no? Entonces la idea es que los costos no lleven a que los contratos se hagan con menos eficiencia. Y por eso es que el sistema legal se enfoca en reducir los costos. Ahora, esto de reducir los costos no se refiere a simplemente que paguen menos, porque también hay la seguridad puede ser un costo que vale la pena asumir, si es que los riesgos son muy altos, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que, digamos, tener en vista, ¿no? Ahora, lo que tenemos aquí es para, digamos, ver un poco este tema de la reducción de costos también, los llamados elementos de la autonomía privada, de la voluntad, es decir, los elementos que intervienen en la determinación de los acuerdos. Entonces, si nosotros partimos de que se contrata libremente, o sea que nadie te puede obligar a contratar si tú no quieres, como principio básico, sería la llamada libertad de contratar, ¿no? Ahí tiene unos componentes que vamos a ver en un momento. Y luego, pero partimos de que nadie está obligado a contratar si no quiere, ¿no? O sea, nadie lo pueden obligar a hacer contratos a la fuerza. Y luego la otra libertad es la libertad de decidir en qué términos contratas. Entonces, la gente es libre de acordar en qué términos contrata, ¿no? Pero estos elementos de la autonomía privada en este mundo en el cual el derecho interviene no son tan absolutos, sino que admiten el uso de ciertas reglas, ¿no? En las cuales a veces no se cumplen. Por ejemplo, cuando te relacionas con consumidores, esta libertad de contratar o no contratar de alguna manera se mediatiza, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van y quieren entrar a un café, a una discoteca, a un establecimiento público, y no los dejan entrar, ¿ustedes pueden reclamar o no? Dicen, sanmarquinos no entran, miren su cartel ahí, prohibido, ingreso a sanmarquinos. ¿Qué cosa? ¿Ustedes pueden reclamar o es un derecho del dueño del establecimiento a escoger a su clientela? ¿Qué opinan? Sanmarquinos y sanmarquinas. ¿No sería discriminación? Por supuesto, sería discriminación. Claro que sí, es discriminación. Y la discriminación está prohibida, ¿verdad? Entonces, en principio, cuando se abre al público, no se puede impedir que nadie entre, ¿no? Cuando dice se reservan el derecho de atención, eso no es tan así. O sea, si tú abres al público, cualquiera puede entrar. Y si tú le dices a alguien que no entre porque se te ocurrió, y es un consumidor, te puede denunciar ante Indecopi. Entonces estás obligado desde que abriste a recibir a todo el que quiere entrar.
puedes, sí, ahí vamos justo a eso que mencionas, Leonardo. Puede ser que haya algunas reglas, pero que se aplican a todos y tienen que ser racionales, ¿no? Por ejemplo, puede ser que por seguridad en un banco no se puede entrar con un arma, pues está prohibido. Puede ser que por la comodidad de los pasajeros en un avión no dejen que una persona ebria suba al avión, ¿no? Pero puede ser que en una fiesta de disfraces digan solo entra gente con disfraz, porque es fiesta de disfraces. Pero no te pueden decir, oye, tus zapatillas son de una marca desconocida, entonces no vas a entrar, ¿no? O tiene cierto aspecto que no va con nuestro estilo, entonces no tiene que ver con tu vestimenta, sino contigo, ¿no? No dejamos de entrar, a los que usan barba y bigote no entran, ¿ya? Entonces me discriminan, ¿no? Ese tipo de separaciones no caben, ¿no? O sea, tiene que haber una cierta racionalidad económica y no un criterio discriminatorio. O sea, por mi aspecto no me pueden discriminar. No me pueden discriminar porque tengo una discapacidad y decirme, ¿sabes qué? Usted, señor, es invidente y no queremos tenerlo en el establecimiento. ¿Por qué? Entonces, es más, hay un caso de discriminación de un invidente, me acabo de acordar ya que mencionó esto, que no lo dejaban entrar al supermercado con su perro guía, porque el supermercado decía, no se aceptan, no entran animales, que era una regla razonable aparentemente, ¿no? Pero el señor decía, pero el perro es mi guía, entonces ¿cómo voy a entrar sin el perro? Necesito al perro para entrar al supermercado. Y no lo dejaron entrar, ¿no? Y cuando presentaron la denuncia, el argumento era que el supermercado le había dado facilidades porque había una persona que lo podía acompañar y atender, para que no necesite al perro. El razonamiento era, si a una persona invidente le puedes privar de su apoyo que le da autonomía para comportarse y aparte de generarle el estrés de que le quitas el perro, volverlo dependiente de alguien para que lo atienda, porque no lo dejas que se vuelva solo, digamos, ¿no? Y al final le dieron la razón a esta persona y se consideró un caso de discriminación porque no le dejaban entrar con el perro. Entonces, si bien es cierto que puede haber restricciones, estas tienen que tener una lógica y no ser discriminatorias, ¿no? Una explicación que se entienda coherente y que además no oculte una finalidad discriminatoria. Si no, no se puede, ¿no? Si yo quiero poner luz en mi casa, ¿no? Energía eléctrica, voy a la compañía, que además yo no puedo elegirla, ¿no es cierto? Porque acá estoy en Lima y o contrato con Enel o contrato con Luz del Sur. O sea, yo no tengo la libertad de ir a pedirle energía eléctrica a alguien más. Mi única libertad puede ser usar velas, ¿no? Entonces, de repente alguien me dice, no, pero eres libre, porque si no quieres contratar con la empresa de electricidad, puedes no contratar con nadie y quedarte sin energía eléctrica, ¿no? Entonces, claro que sí, pues, ¿no? Puedo quedarme sin energía eléctrica, es mi opción. Sin embargo, se entiende que esa opción no es algo razonable, que tú vas a optar por privarte del agua, de la luz, etcétera, ¿no? Cuando más bien estamos en una época en la que se discute que todos tengan acceso a los servicios, incluso hasta el internet, ¿no? Y la importancia de tener acceso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo no puedo escoger la compañía con la que a la que me va a prestar el servicio de luz. O sea, solo hay una. Quiero ponerle gas a mi casa. Hay una que es la que te instala el gas. No tengo opciones, ¿no? Pero por otra parte, cuando yo pida, tampoco me pueden decir que no, salvo que haya alguna razón técnica, por ejemplo. Una razón técnica que diga, no, la red no llega hasta donde tú estás. Entonces, estás fuera de nuestra zona de atención, por ejemplo. O
Sí, te vamos a poner la luz, pero primero paga pues lo que debes, porque me estás debiendo, te hemos quitado el medidor porque no pagas y ahora no te voy a poner otro mientras no me pagues la deuda, ¿no? Entonces esa podría ser una razón. Pero con lo cual estamos viendo que en realidad esto de que uno es libre totalmente para escoger no es tan real, porque hay situaciones en las que hay que contratar al que uno no quiera. Cuando entremos en unas clases más a tratar sobre la legislación referida a la libre competencia, vamos a ver que las empresas que están en situación de posición de dominio, en principio, están obligadas a atender todo lo que les pidan, en el sentido de, si les quieren comprar, están obligadas a vender. Y si les quieren vender, están obligadas a comprar. Porque están en posición de dominio. Entonces, por ejemplo, un monopolio, ¿no? Si hubiera una única empresa que produce algo y le vienen a vender los insumos, está obligada a comprarlos. Salvo que haya alguna razón económica. Por ejemplo, ya no necesito más, ¿no? O por ejemplo, bueno, tengo un proveedor que me cobra menos. Es una razón lógica, ¿no? Pero si el que te vende te cobra igual que el que te cobra menos, no tendrías en principio por qué decirle que no y estarías obligado a comprarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la ley dice eso? Porque si no fuese así, tú podrías decidir, como tú tienes el monopolio, tú podrías decidir quiénes pueden competir y quiénes se van del mercado porque yo soy el único comprador y no les quiero comprar. Como soy el monopolista y soy el único y no les quiero comprar, en la práctica los estoy condenando a salirse del negocio, ¿no? Entonces mi condición de dominante en el mercado me carga ciertas obligaciones o ciertas responsabilidades, ¿no? Que es atender todas las ofertas de compra o los pedidos de venta, salvo que haya alguna justificación económica que me permita negarme a hacerlo. Bueno, entonces resulta pues que esta libertad de contratar es algo más o menos relativo, ¿no? Incluso cuando hablaba del transporte público, las rutas están preestablecidas. Yo tengo las rutas y esa es la forma de llegar. O sea, tengo que tomar el micro que pasa por la ruta. No hay otras rutas. No puedo diseñarme mi ruta propia. Puedo tomar un taxi, claro, esa es otra opción. Y luego, la libertad contractual o de configuración interna se refiere a elegir el tipo de contrato y, digamos, las cláusulas del contrato. Y eso también está limitado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes van a un supermercado a comprar algo, ¿ustedes negocian el precio? ¿Quién negocia el precio en un supermercado? No se puede. Está establecido. O lo tomas o lo dejas, ¿no? O compras o no compras. Pero no puedes pedir, digamos, condiciones especiales. O sea, no negocias esta libertad de elegir las cláusulas. No existe, porque tú simplemente vas y contratas lo que te ofrecen o no contratas. Cuando te vas a ver una película al cine, a mí me gusta el cine, pero muchas de las películas que dan no me atraen mucho. Entonces, yo no puedo ir a la cadena de cines y decirle, oiga, pongan otra película que a mí me gusta, ¿no? O decirles, esta película que han sacado, repónganla porque no puede verla. Los del cine se van a reír de mí, ¿no? Yo te voy a decir, señor, nosotros decidimos eso y usted si no le gusta, váyase a ver otro lado, pues, o en streaming, o contrate algún servicio que les ofrezca las películas, pero si quiere venir al cine, entonces mira las películas que hay. Ahí para escoja. Si no le gusta nada, váyase a hacer otra cosa. Bueno, le digo yo humildemente, ya cambié de opinión, voy a ver una de sus películas. Pero la hora no me acomoda. ¿Pueden empezar un poquito antes? No me va a decir, no señora, que el horario está definido. Y el precio también, antes de que pregunte.
Así que si quiere lo toma y si no quiere se va a hacer otra cosa. Entonces, ¿en qué medida estoy yo acordando alguna de las condiciones de ese contrato? No puedo escoger la película, salvo entre lo que me ofrecen, el horario que me ofrecen y el precio al que está. Esto es lo que pasa. Cuando me voy a un banco a abrir una cuenta de ahorros o a pedir una tarjeta de crédito, me dicen ya, firme. Y yo digo, pero si yo les digo quiero cambiar esto, ¿qué me van a decir? No se puede, me van a decir. Así está el contrato. Es más, la persona que me atiende ni siquiera tal vez lo ha leído bien, porque simplemente eso es inmodificable, ya está dado. Si lo quieres lo tomas y si no quieres no contratas, te vas a otro banco a ver si te gusta más su contrato. Bien. Entonces, esta libertad de negociar en realidad es algo, digamos, reducido, porque en esos contratos alguien fija los términos del contrato y la otra persona va y simplemente lo toma o lo deja. Esa es su opción, ¿no? Y esta forma, este funcionamiento que les estoy comentando, a criterio de ustedes, ¿es positivo o habría que cambiarlo? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Está bien así? ¿De repente no está bien? ¿Qué se tendría que cambiar? A ver, alguien que levante la manito o escriban algo en el chat. Bueno, el tema es que tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, el pro es que es más barato, ¿no? El pro es que es más barato, tiene menos costos, y el contra es que uno de los involucrados pone las reglas y hay que cumplirlas. El otro solo le queda la opción de cumplirlas. No puede hacer algo diferente. ¿De acuerdo? Perdón, un momento. Bueno, les decía entonces que por un lado abarata los costos, porque en los bancos ya la computadora hace los contratos, solamente la persona que está en la plataforma digita, o a veces lo haces a través del app y ni siquiera hay una persona ahí, llena nomás los datos, ¿no? El problema es que te ponen las reglas de juego y el consumidor a veces después se encuentra en una situación indeseada, ¿no? Que después se encuentra con que no puede reclamar, o sus derechos están recortados, o no consigue lo que esperaba, y entonces ahí viene el tema de que este consumidor afectado dice, hoy no me han dado la oportunidad de hacer lo que hubiera hecho en un contrato en el que hubiera tenido la posibilidad de negociar. Pero bueno, ahí ese es un factor en contra. Se presta a que el que pone las reglas pueda aprovecharse y poner todo a su favor. Y el otro factor es que reduce los costos y entonces cuesta menos, incluso para el consumidor le puede costar menos, ¿no? Porque al abaratarse los costos, de repente baja el precio. Entonces, ese es el otro factor a tener en cuenta en este caso, ¿no? Y esta posibilidad de decidir libremente, como les decía, está restringida por normas, porque a veces la Constitución, por ejemplo, las normas que les he mencionado, las normas que les he mencionado sobre los servicios públicos. Entonces ya ahí pone ciertas reglas. El servicio de electricidad te lo tienen que dar si pides, aunque no quieran, ¿no? O a veces, bueno, hay normas diversas, ¿no? Las de protección al consumidor, por ejemplo, pero después hay también el otro factor, que son las limitaciones del mercado, que es a la que me estoy refiriendo. El tráfico patrimonial se estandariza para hacerlo más barato. ¿Qué pasa con los consumidores afectados? Para eso se genera el sistema de protección al consumidor. O sea, un espacio para reclamar. Pero para reclamar dentro de las reglas establecidas en el contrato.
¿no? Es decir, el contrato me da ciertas pautas y yo tengo que reclamar en ese ámbito solamente. Y bueno, si hay una autoridad para quejarse es el INDECOPI, y en ese caso el INDECOPI pues decidirá o determinará si es que tengo o no razón. Bien, y esto es entonces desde el punto de vista del análisis económico del derecho, lo que podemos decir sobre los contratos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, en el tiempo que nos queda vamos a empezar entonces un nuevo tema, ¿no? Les aviso también, de paso mientras voy abriendo la diapositiva, que me ha llegado la comunicación de que ya hay fecha para el examen. Entonces, según la programación, inicial al menos, es el 12. Con lo cual, tenemos fuera de esta clase una más. Dice, el sábado que viene será examen de admisión y el próximo también. Sí, también he escuchado algo de eso. Bueno, vamos a ver pues qué pasa, ¿no? Eventualmente lo postergaremos, supongo, ¿no? Esta semana supongo que se va a cumplir, o digamos, nos van a avisar, pero a lo que iba mi comentario es que hay que estar listos, ¿no? O sea, revisar las lecturas, ¿no? El material que les he dado, lo que hemos hecho en clase, porque ya se viene la fecha de los exámenes. También les quería preguntar si es que ya... perdón, les voy a dejar los temas para los trabajos de la segunda parte, cuando empezamos a hablar justamente hoy día que vamos a empezar a hablar de Derecho Constitucional Económico. Esto tiene que ver con los trabajos escritos del curso. Bueno, entonces vamos a empezar a tratar ese tema. Bueno, el análisis económico el derecho constitucional económico. Es uno de los temas importantes y centrales del curso. Lo que vamos a ver en las próximas clases es el marco general de la economía en la Constitución, ¿no? Un tema que además uno de los factores que siempre se esgrime para defender la Constitución es que gracias a la Constitución se han hecho cambios económicos en la década de los 90 y hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿gracias a qué, no? Es justamente esa parte que está en la Constitución la que hay que ver. Y bueno, el tema de si es gracias a la Constitución que la sociedad cambió en ese periodo es un tema también en discusión. Pero bueno, de lo que estamos hablando ahora, luego de estas primeras clases en las que hemos hecho como que una revisión de algunos temas generales sobre el sistema legal, ahora vamos a hablar sobre la Constitución. Entonces la Constitución, como sabemos, se ocupa de algunos temas y en los cuales hay aspectos económicos considerados. Primero, la Constitución tiene una parte dogmática donde hay ciertos elementos de carácter permanente que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas. Y dentro de los derechos fundamentales de las personas hay algunos que tienen que ver también con economía. Por ejemplo, la propiedad, ¿no? Ahora hemos hablado hace un rato sobre el derecho a la propiedad, eso es. Entonces, la Constitución considera... Hemos visto el Código Civil, pero en la Constitución hay artículos sobre la propiedad. Y también sobre la pérdida de la propiedad, o sea, la expropiación. Luego tenemos el tema de la libertad de empresa, la libre iniciativa para hacer empresa, la libertad de trabajo, la libertad de contratar, varias libertades de las personas como derechos fundamentales, básicos para su desarrollo individual. Luego la Constitución tiene
uno de sus temas centrales es justamente los derechos de las personas, y otro tema importante es la organización del Estado, ¿no? Entonces, la organización del Estado implica los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los cuales también algunos de ellos tienen aspectos de carácter económico. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de emitir decretos de urgencia en materia económica o financiera, ¿no? Eso es una atribución de la presidenta o el presidente en materia económica, emitir decretos de urgencia. Luego tenemos el legislativo, por ejemplo, tiene la atribución de hacer el presupuesto de la República, o sea, cómo se va a gastar todo. De regular el sistema tributario también. Eso lo hacen el legislativo, que pone ciertas reglas generales, y el ejecutivo después, y el ejecutivo es el que cobra. Entonces la tributación está en sus facetas más amplias, establecida por el Poder Legislativo a través de leyes tributarias, y luego en su desarrollo ejecutivo está a cargo de la Presidencia de la República y los ministerios. Y por ahí está la SUNAT, que es un brazo del Ministerio de Economía, ¿no? Además, en la forma de estructura del gobierno encontramos otras entidades públicas de importancia, como el Banco Central de Reserva, que tiene que ver con la estabilidad de la moneda, como la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFPs, que tiene que ver con el sistema financiero y las empresas que participan en él, por ejemplo. Y también hay actividad económica del Estado que podemos ver en las empresas estatales. Ahí está, por ejemplo, el FONAFE, ¿no? Están las empresas estatales de los gobiernos regionales o municipalidades. Y luego tenemos también en la Constitución, esto no está todo en un solo sitio, ¿no? Está un poco disperso. Tenemos en la Constitución también una serie de normas que se orientan a una suerte de aspiraciones, ¿no?, que se quieren alcanzar, pero al ser que sean aspiraciones no significa que no hay que hacer nada por ellas. Por el contrario, hay que tratar de materializarlas, ¿no? Entonces, la búsqueda, la promoción del empleo, por ejemplo, la promoción de la pequeña empresa. La Constitución no habla de microempresa, pero porque en esa época, el año 93, no se hablaba de microempresa, pero hay que entender que está incluida, ¿no? Entonces, la protección al consumidor, la libre competencia, etcétera, son aspectos programáticos que recogen objetivos amplios que se quieren alcanzar desde el Estado. Y esto lo encontramos en distintas partes de la Constitución. Ahora bien, nosotros tenemos en el artículo 43 de la Constitución una indicación del tipo de economía, del tipo de Estado, y esto hay que ligarlo luego con el tipo de economía. En cuanto al tipo del Estado, dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Democrática, social, independiente y soberana. Entonces, aquí se están abarcando varios aspectos. Primero, que somos una república. Eso significa que la población es la que se da un gobierno. O sea, la lógica que se implica, está en otros artículos de la Constitución, de que el poder emana del pueblo y el pueblo ha decidido gobernarse a sí mismo, para lo cual designa a sus mandatarios, a sus representantes, que van a actuar en el gobierno. Entonces no tenemos un gobierno monárquico, ni un emperador, ni un rey, ni nada por el estilo, sino nosotros nos damos nuestros gobernantes. Hay un sistema para ello, que es el sistema democrático, que involucra las elecciones, pero además se dice aquí que el Perú es una república social. Entonces, ese es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. Es una república social. Y además hay que tenerlo en cuenta en relación con algo lo cual vamos a hablar ya la próxima semana, que es que el Perú también tiene una economía social de mercado. Entonces, esta idea de la república social se relaciona con la economía social de mercado. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo social? En términos de
del Estado como república y luego en términos de la economía como social, ¿no? Y aquí el punto a tratar es que hay un concepto que es el concepto del Estado social. Sucede que hasta fines del 2019, perdón, del siglo XIX, predominaba la idea, en Europa al menos, de un Estado de tipo liberal, es decir, un Estado con poca intervención, que se limitaba a garantizar las propiedades, a respetar los derechos a la vida, a la libertad, y procuraba más bien no intervenir en las actividades económicas, sino las dejaba a la decisión de los particulares. Este tipo de economía entonces implicaba que de alguna manera no había mayores reglas, una suerte de no intervención, el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, y la economía camina sola, ¿no? Pero por otro lado también generó el surgimiento de movimientos en contra de, digamos, una ausencia de intervención estatal. Y esos movimientos surgen desde el siglo XIX también. Entonces, a fines del XIX tenemos ya desarrolladas las teorías de Marx y Engels sobre el socialismo, el comunismo, ¿no? Su análisis de la economía, esta idea de la separación en clases, de que hay una clase que se beneficia del trabajo de otra, de la plusvalía, ¿no? La idea del proletariado. Y entonces, a fines del XIX ya están esas ideas circulando. También se han formado ya los primeros sindicatos, los reclamos de carácter laboral, ¿no? De amplios sectores porque no tenían ningún derecho reconocido por las leyes. O sea, el Estado, en su no intervención, no les reconocía derechos a los trabajadores y entonces estaban, digamos, librados a su relación con los patronos. Y los patronos no les reconocían derechos laborales porque simplemente no tenían exigencia de hacerlo y seguramente no les convenía tampoco. Entonces es un periodo en el cual empiezan a desarrollarse luchas sociales por una jornada fija, por obtener un salario mínimo, por condiciones de trabajo, digamos, menos exigentes, que respeten la salud de las personas, etcétera, ¿no? Y luego empieza el siglo XX con ese caldo de cultivo. Y en el siglo XX se dan otros fenómenos también a inicios que son importantes, ¿no? La Primera Guerra Mundial, 1914, la Revolución Rusa, 1917. Entonces, y con la Revolución Rusa además, esta idea que venía desde la Rusia de Lenin de que la revolución se debe extender por todo el mundo, ¿no? Entonces no se queda en Rusia, sino que hay que enviarlo al resto del mundo. Entonces, naturalmente, en los otros países europeos, la Revolución Rusa se ve con interés y con preocupación. Entonces, las ideas que también aparecen en esa época es la idea de que el Estado no puede quedarse al margen de cómo funciona la economía, porque eso podría generar pues, conflictos y convulsiones sociales. Y entonces el Estado empieza a entrar en la línea de que sí tiene que poner ciertas reglas y no puede dejar todo libre a lo que los interesados o los involucrados decían por su cuenta, sino que debe empezar a poner ciertas reglas, ¿no? Y van a aparecer las primeras constituciones que tienen menciones a elementos como la propiedad, por ejemplo, que siendo de carácter privado puede tener un componente social. Entonces, la primera constitución que trata estos temas es la de Querétaro, que sale a la salida de la Revolución Mexicana en 1917, que además fue una revolución vinculada al problema agrario, a la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, esta constitución aborda algunos de estos temas en el año 17, y luego, poco después, en Alemania, la de Weimar, en 1919, que también es una constitución que es más abierta y que incorpora ciertos derechos y da reglas sobre ciertas materias de tipo económico. Luego, más adelante en España, en el año 31, pensando que la España tiene un reflejo hacia Hispanoamérica, como excolonias, digamos así, que
tienen un sistema legal afín, ¿no? Entonces, aquí ya empieza a aparecer la idea de que el Estado tiene que tener más intervención. Entonces, por eso se puede decir, como se indica en la diapositiva, que recoge los fundamentos del Estado liberal, o sea, las libertades del siglo XIX, y le agrega funciones de carácter social. Entonces, el Estado social empieza a decir cosas que hoy día son normales, ¿no? Hoy día nosotros, cuando vemos algún problema, volteamos a preguntarle al Estado, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en lo virtual por el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces todo el mundo, bueno, no todo el mundo, todos en el Perú y en Lima en particular, que estamos en este trance, decimos, ¿por qué el Estado no nos garantiza la seguridad? ¿Por qué el Estado no hace? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Está inactivo? Y la pregunta es, ¿qué van a hacer? Los periodistas le preguntan al primer ministro, los ministros de defensa, el de interior, ¿qué va a hacer? ¿No? A la policía, ¿qué está haciendo? O sea, no es que no haga nada, es decir, no puede decir no es asunto mío, sino que tiene que hacer, ¿no? Pero además no solamente se les pide en temas de seguridad, ¿no? Sino que naturalmente al Estado le pedimos cuentas en muchas otras cosas. Por ejemplo, durante la pandemia, en los momentos más desesperantes de la pandemia, cuando todo el mundo se estaba contagiando y la gente estaba muriendo, todo el mundo volteaba a decir, oye, no hay nada en los hospitales, no hay suficiente atención. ¿Cómo estás tratando esta epidemia? ¿Qué estás haciendo? ¿No? El Estado era el destinatario de las preguntas y de los reclamos, y se le pedía acción. No se le decía, no intervengas, Estado mínimo, no, más bien se le decía, que tienes que actuar porque la gente está muriéndose. Cuando hablamos de educación, por ejemplo, todos los años, en el mes de marzo, la pregunta es cómo están los colegios. Ya van a empezar las clases, los colegios están sin equipos, no tienen no tienen carpetas adecuadas, los baños semidestruidos, no están pintados, los techos que se caen, ¿no? Estoy hablando de todo el país, ¿no? Y le decimos al Estado, ¿por qué no te has preparado para el inicio del año escolar? ¿No? El colegio tiene que empezar ya, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de preocupaciones, nosotros hoy día, naturalmente volteamos y lo reclamamos al Estado. Ahora estamos preocupados también por el tema de las AFP y el sistema previsional. No decimos, las AFP se quedan con el dinero, pero estamos hablando de las leyes que rigen o que regulan el sistema. Porque acuérdense que el sistema previsional es obligatorio. O sea, yo no puedo decir, no quiero aportar. Me descuentan igual, ¿no? Entonces, si obligas a la gente a entrar al sistema, ¿en qué condiciones va a recibir pensión? Entonces le reclamamos al Estado también. Entonces, hoy en día todo eso, nosotros naturalmente volteamos y le decimos al Estado, tú tienes que hacer algo, ¿no? Y no es que no haya funcionamiento del mercado y que no se piense que debe haber una economía abierta, sino que consideramos que hay ciertas funciones que el Estado debe desarrollar porque son como que elementos básicos, ¿no? Entonces, la idea del Estado social parte de eso, de que debe haber una especie de piso básico al que todos deberían acceder. Y de ahí, bueno, pueden ya desarrollarse, ¿no? Entonces, el Estado social es un Estado que plantea la intervención en la economía. Y cuando digo intervención en la economía, el Estado no significa que el Estado reemplace al mercado o produzca bienes y servicios o se llenen de empresas estatales, sino se refiere a intervenir con